Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a su canal de YouTube Miguel Guerrero Televisión y a su programa del escritorio de Miguel Guerrero. Estoy encantadísimo de poder estar nuevamente con ustedes y en esta oportunidad quiero tratarles un tema de mucho interés que tiene que ver con el desenvolvimiento de la economía en el país. Debido a la cercanía del segundo aniversario del presidente Luis Abinader, circuló la preocupación en el ámbito económico, especialmente en los ambientes empresariales dominicanos e incluso en la comunidad financiera internacional, de que los cambios que son habituales en fecha aniversaria de una administración en la tradición política dominicana, se produzcan muchos cambios importantes, especialmente en el ámbito económico, porque muchas veces las decisiones en esa esfera influyen mucho en los niveles de popularidad y de aceptación pública que pueda tener un gobierno. Y en el caso nuestro, en el caso en particular del presidente Luis Abinader, algunas de las inconformidades manifiestas en los últimos meses con relación a su gestión tienen que ver muy estrechamente con las acciones en el ámbito económico. Es decir, el aumento de la inflación, el encarecimiento de los productos básicos, el hecho de que muchos altos funcionarios del gobierno no responden a las demandas y no están a la altura de las circunstancias que ameritan la función para las cuales fueron designadas. Existía mucha preocupación después de la salida del licenciado Lisandro Macarrulla del tren gubernamental en su condición de ministro de la presidencia, que es evidentemente el cargo más importante después de la presidencia y la vicepresidencia de la República, porque en el organigrama del gobierno dominicano, el ministerio de la presidencia es algo así como un primer ministro en un régimen o un sistema parlamentario y no presidencialista. Bueno, de todas formas, la salida de Macarrulla en las circunstancias especiales en que se vio obligado primero a pedir licencia y luego, semanas después, a renunciar a la posición, creó o ha creado un ambiente de incertidumbre en los medios económicos del país, especialmente en los ambientes empresariales, e insisto, en la comunidad internacional, por la posibilidad de que hubieran cambios en otras esferas del ámbito de los círculos económicos del gobierno, especialmente en el Banco Central de la República. La gestión del actual gobernador, el licenciado Héctor Valdés Albizu, que ha sido felizmente ratificado por otros 2 años en el decreto 442-22 emitido el jueves por el presidente de la República, ratificándolo hasta el 16 de agosto del 2024, crea un ambiente de seguridad en las esferas económicas del país y en la comunidad internacional, porque su gestión ha sido muy exitosa y es evidente que la presencia del señor Valdés Albizu, sin que eso signifique que sea una figura imprescindible, porque nadie es imprescindible en la vida, pero en las circunstancias que está viviendo el país, el cambio o la designación de otra persona en esa importante posición hubiera creado mucha incertidumbre adicional a la que ya existe desde la invasión no provocada de Rusia a Ucrania, que ha desatado una guerra que tiene en ascuas y en vilo a toda la Europa y a todo el mundo en sentido general, y a lo que se ha añadido un nuevo ingrediente de incertidumbre con las tensiones internacionales que ha ocasionado la visita reciente, muy reciente, de la representante o de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la señora Nancy Pelosi, a Taipei, con la objeción de China por considerar China que esa visita significa un apoyo a los intentos de independencia de Taiwán, que es una isla que China reconoce y exige como parte del territorio continental y de la soberanía de China. Bueno, nuestro propósito no es ahondar en ese problema, ya lo hemos analizado en otras oportunidades, pero quiero insistir en la feliz ratificación por parte del presidente Luis Abinader del señor Héctor Valdés Albizu como gobernador del Banco Central por otros 2 años.
La política de tasa monetaria que ha seguido la gobernación del Banco Central como un método para detener o combatir la inflación que vive el mundo especialmente desde el año pasado y las consecuencias derivadas todavía de la crisis sanitaria que nos asola a nosotros desde marzo del 2020. Yo creo que eso ha contribuido de una manera muy eficaz para detener la inflación que ha adquirido ya un carácter galopante, es decir, una inflación que prácticamente no tiene límites y no tiene forma de detención. Pues la política monetaria, la tasa de política monetaria establecido por el gobierno, por la gobernación del Banco Central, que política práctica que también han seguido otras gobernaciones y bancos importantes y el Ministerio de Economía de muchos otros países, incluso del primer mundo, para detener la inflación, controlando la demanda a través de un encarecimiento de la moneda, para llamarlo de la manera más sensible. Yo creo que ha tenido efectos muy positivos en el caso nuestro, e igual en otros países. De manera pues que yo creo que el presidente ha tomado una decisión sumamente importante e inteligente, si se quiere, porque en estos momentos de incertidumbre, a pesar de que tengo entendido que el gobernador ya está un poco deseoso de marcharse a casa, ¿no? Pero la responsabilidad que lo ha caracterizado y la exigencia del momento exigen que pueda permanecer en el cargo hasta el 2024, 16 de agosto. Desde 1994, cuando fue designado, es decir, hace 28 años, el gobernador del Banco Central ha sido ratificado cada 2 años por distintos gobiernos que hemos tenido, a excepción de la administración del presidente Hipólito Mejía, que lo reemplazó tan pronto asumió el poder el 16 de agosto de 1996 por los 4 años siguientes. En el 2000 por los 4 años siguientes, es decir, hasta el 2004. Y recordemos, y no quiero decir que hubiese sido distinto si el gobernador del Banco Central hubiera permanecido en su posición durante esos 4 años, pero recordemos que en el 2003 el país se vio ante una crisis financiera terrible que prácticamente quebró la economía dominicana y hubo necesidad de cerrar bancos que habían quebrado, muchos de ellos de manera fraudulenta, y eso le costó al país todavía, en términos de inflación, le costó al país millones de dólares. Ha sido una de las crisis bancarias más importantes de todo el mundo en los últimos tal vez 50, 60 o 70 años, si tomamos en cuenta y la medimos en proporción al tamaño de nuestra economía. Y todavía nos ha costado, muchos años después, 22 años después, nos ha costado todavía esa crisis financiera con la desaparición de 4 o 5 bancos, la disminución de muchos otros, y en términos inflacionarios hemos tenido que pagar eso, y se recuerda y se dice que esa quiebra provocó la pobreza e inundó o llevó a la pobreza a más de 1 millón de dominicanos, en adición a lo que ya existían entonces. De manera pues que a partir de esa quiebra y de esa crisis financiera del 2003, el país ha tenido que ir recuperando muchas de las cosas que se perdieron en ese momento decisivo o ese momento terrible de la historia financiera de la República Dominicana, cuya experiencia nos permitió a las autoridades financieras que luego sustituyeron y que restituyeron al gobernador del Banco Central de la República en el 2004 con el regreso del hoy expresidente Leonel Fernández a la presidencia de la República, crear las condiciones y las medidas de precaución para que esa crisis no reviviera o renaciera en el país con posterioridad. Y a partir de ese momento el país ha vivido un largo periodo de estabilidad monetaria y de estabilidad financiera. De manera pues que felicito al presidente de la República y también al licenciado Héctor Valdés Arbizu por el trabajo realizado, y esperamos que eso contribuya a restablecer la confianza que muchos sectores han perdido
en el país debido a cosas que estamos padeciendo desde hace algún tiempo. Regresamos después de la pausa. Nuestra visión es construir todos los días un banco más innovador y cercano, para que vivas el futuro que quieres. Banco BHD, el futuro que quieres. Estamos de regreso en su programa, en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero, de nuestro canal de YouTube Miguel Guerrero Televisión. Aprovecho para recordar a los amigos que me siguen en las redes que me hace falta y me sería de mucha utilidad para la preservación y el fortalecimiento de este nuevo canal de comunicación entre nosotros, que se suscriban a este canal y me ayuden con ello a fortalecer esta nueva experiencia periodística mía, que nos ayudará sin lugar a dudas a tener un vehículo de comunicación más extenso, más directo, como le he dicho en otras oportunidades, con más espacio para debatir algunos temas que otros espacios en los que yo participo por razones diversas no me permitirían. Bueno, yo creo que en la proximidad de la celebración, ya la próxima semana o esta semana, del segundo aniversario del presidente Luis Abinader, indica que pudiera estar obligado el presidente a hacer cambios importantes en la composición del gobierno. Los niveles de popularidad que llegó a alcanzar en la campaña electoral el presidente Abinader, y que en el primer año del gobierno se mantuvieron e incluso llegaron a ascender y situarse por encima de un 60%, hoy esa realidad es totalmente distinta. Y si el gobierno y la gente que colabora con él y está a su alrededor y tiene cierto nivel de influencia sobre sus decisiones, no lo entiende de esa manera, entonces al país y al gobierno y al país le esperarían entonces momentos mucho más difíciles de lo que hoy padecemos. La gente piensa, como el viernes se iniciaron este viernes, ¿no?, que pasó, viernes 12 de agosto, se inició el primer juicio de las acusaciones y los expedientes de corrupción, en el caso específico de Medusa, que involucra a muchas personas y a muchas empresas, incluso algunas ligadas a personalidades del gobierno dominicano, en términos no solamente como socios comerciales, y quiero que esto quede claro, sino por afición, por amistad y relaciones de cualquier otra naturaleza. Mucha gente puede sentirse tentado a creer que los juicios de corrupción pueden ser decisivos para mantener y preservar los altos niveles de popularidad que en alguna ocasión tuvo el gobierno y el presidente Abinader específica y particularmente. Eso puede ser una percepción equivocada. Miren, señores, el tema de la corrupción es muy importante y yo estoy absolutamente convencido de que este juicio, que ya se inició, no sabemos cuándo va a terminar, cuya figura principal, es decir, el principal acusado, es el ex procurador general de la República, el licenciado Jean Alain Rodríguez. La gente tiende a creer que la preocupación por el tema de la corrupción, que es muy importante y que tendrá en algún momento dado que encararse con la severidad y la decisión necesaria para extirpar de una vez y para siempre o disminuir de una vez y para siempre ese cáncer terrible
que ha erosionado la fe de la gente en la democracia y en el sistema de libre empresa, tal como lo hemos vivido a lo largo de los últimos años. La democracia dominicana es una democracia muy particular, ¿no? Con muchas fallas, con muchas cosas muy difíciles de entender, pero nosotros hemos avanzado en ese sistema, y tratar de eliminar ese sistema y cambiar ese sistema puede tener efectos mucho más desastrosos de lo que nos pudiéramos imaginar. Entonces, la gente está equivocada con relación, y quizás el gobierno también lo esté, creyendo que esos juicios y la condena de los acusados y el encarcelamiento de todo aquel que pueda ser involucrado, como ha ocurrido ahora por cierta complicidad entre algunos jueces y el Ministerio Público, de gente que guarda prisión durante meses sin haber sido condenado por un juez, y violado el principio básico de una administración sana de justicia, como es la presunción de inocencia y el debido proceso. Yo creo que la gente está muy equivocada si cree que eso es suficiente para preservar la popularidad de un gobierno. Mire, la popularidad de un gobierno en este momento se mide o se mantiene o se agrava en la medida en que marche las condiciones de vida de la gente. La gente no piensa muchas veces en campañas electorales, la gente piensa con el corazón y muchas veces con la ilusión de que puede haber un cambio positivo por un discurso. Una vez en el gobierno, una vez cuando ese cambio se produce, diría yo, el interés principal de la gente, del pueblo, para llamarlo de esa manera, tiene que ver con su propia situación. Y la situación del pueblo dominicano ha desmejorado. Y estoy hablando de la mayoría del pueblo, de la clase media baja. El gobierno no ha podido controlar la inflación y el aumento y los costos de todos los bienes y servicios que son vitales para la existencia humana. A pesar de la política efectiva del Banco Central y el control de la inflación mediante el encarecimiento del dinero para evitar una demanda excesiva que influya sobre los precios. Entonces, yo creo que si el gobierno no ataca los problemas fundamentales que están hoy en día afectando a la población dominicana, en esa misma medida irá descendiendo y seguirá descendiendo la popularidad del gobierno. No importa que condenen en los tribunales dominicanos, contrelen con razón o sin ella, a todos los corruptos del gobierno anterior y a todos los que el Ministerio Público o el gobierno dominicano entiendan que tengan que ser juzgados para preservarse como una opción presidencial o una opción del gobierno en elecciones futuras. Bueno, eso puede ser importante y eso puede granjear simpatía, pero la gente se mueve por el estómago, por su situación particular. La gente le está pasando mal porque el gobierno no ha podido tener éxito en el ataque o en subsanar muchos de los problemas que afectan a la mayoría del pueblo dominicano. Mire, el transporte está provocando un alto costo a la gente por el tema de los combustibles, el tema de los entaponamientos de tránsito, que aumenta el consumo de combustible, porque cuando un vehículo se detiene 1 y 2 horas al día por los tapones, eso significa un aumento del consumo de sus vehículos. Y además aumenta la incertidumbre de la gente, aumenta las tensiones personales, la gente se tensa y la productividad del país disminuye. Y cuando yo digo que la productividad del país disminuye la capacidad de las empresas, por ende, para suplir productos y bienes básicos para la población dominicana. De manera pues que yo creo, y no lo estoy haciendo como una crítica, aunque pueda ser interpretado como tal, pero yo creo que el gobierno dominicano tiene una magnífica oportunidad de hacer cambios, es decir, rejuvenecer el gobierno, como yo lo llamo, trayendo al gobierno nuevas caras que realmente suplan ciertas necesidades que tiene hoy en día el país, y que el proselitismo sea postergado para épocas mucho más cercanas al proceso electoral y no ahora, cuando la gente lo que necesita son medidas que tiendan a paliar las necesidades que está padeciendo el pueblo dominicano. Bueno, el tiempo se nos agotó por el día de hoy. Yo quiero reiterarle mi agradecimiento por la atención que ustedes nos prestan y les pido, por favor, que sigan suscribiéndose a este canal,
Eso nos permitirá a nosotros y a ustedes tener una vía de comunicación mucho más fluida y, por supuesto, analizar estos temas que son de vital importancia para la nación dominicana y, por supuesto, para ustedes mismos. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Les deseo un buen fin de semana y esperamos que el 16 de agosto algunas cosas comiencen a verse de forma diferente. Hasta la próxima.